Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de CAS Spanish. Mi nombre es Carlos y soy profesor de español como lengua extranjera. También soy cofundador de CAS Spanish. Hoy tenemos a un invitado muy especial, mi tocayo y compañero Carlos Jesús, quien colabora con nosotros desde agosto del año pasado. Carlos se ha mudado a Argentina hace unos meses y nos platicará su experiencia. Bienvenido, Carlos, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y un gusto hablar con vosotros sobre mi experiencia en Argentina y sobre la enseñanza de español. Excelente. Bueno, para comenzar, Carlos, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy profesor de español desde el año 2012. Estudié la carrera de Historia del Arte en Sevilla y después hice una maestría para enseñar idiomas. Desde entonces, pues trabajo como profesor. Antes de la pandemia trabajaba exclusivamente como profesor en, digamos, físico, en lugares concretos. Era profesor Sí, en el Instituto Cervantes y en una universidad en Túnez. Y a raíz de la pandemia, que nos ha cambiado la vida a todos, pues trabajo exclusivamente online. Al trabajar online he podido cambiar mi residencia y me he mudado desde Sevilla hasta Argentina. Y bueno, además de enseñar español, me gusta mucho la informática y el arte y actualmente estudio ambas cosas porque estoy aprendiendo desarrollo de aplicaciones y desarrollo de videojuegos. bueno, y Carlos, digamos, has viajado mucho, pero cuéntanos un poco de tu ciudad o pueblo de España. ¿De dónde eres? Bueno, pues yo nací en el año 1983, en octubre, en un pueblo muy pequeño que se llama Coria del Río. Ese pueblo es un pueblecito muy cerca de la capital, de Sevilla, y mis padres eran profesores. En este pueblito estuve solamente un año y después, por motivos de trabajo de mi padre, cambiamos varias veces de residencia. Con 6 años llegué a Gerena, que es donde he pasado gran parte de mi vida. Y Gerena es un pueblo pequeño que está cerca de Sevilla, pero es muy natural. Está cerca de un río, detrás del pueblo ya comienza la sierra, las montañas, y es ideal para hacer rutas de senderismo, conocer animales salvajes que hay, como ciervos, jabalíes. Entonces es un lugar muy diferente de donde vivo ahora, Mm. porque siempre he vivido en un pueblo pequeño hasta que me fui a estudiar fuera. Bueno, y en España, cuando dices pueblo pequeño, más o menos ¿cuántos habitantes serían? Bien, eso es una pregunta muy interesante, porque precisamente en Andalucía los pueblos pueden ser muy grandes, pero el mío es realmente un pueblito y tiene hoy en día 7.000 habitantes. Cuando yo Mm. llegué tenía menos de 6.000, eran unos 5.000. Y es Oh, uno de wow. los pueblos más pequeños de su región. Me imagino que todo mundo se conoce, ¿no? Todas las familias. Sí, sí, y la primera vez que salí fuera del pueblo, cuando empecé la universidad en Sevilla, al principio me sentía muy tímido y me costaba, me era difícil, digamos, estar en Sevilla y tener allí vida social porque para mí era muy impactante porque en el pueblo era todo mucho más fácil porque, por supuesto, todo el mundo se conoce y todo el mundo conoce la vida de todo el mundo. Mm. Fíjate, te preguntaba porque, bueno, mi abuela también es de lo que se consideraría un pueblo pequeño en México, pero son más o menos 40.000 habitantes y aún así todo mundo se conoce en ese pueblo de 40.000 habitantes. Todo mundo conoce a mi abuela, la toman como referencia para saber cómo llegar a una casa o a una dirección.
es interesante, pero 6.000 habitantes es muy, muy pequeño. Sí, yo aquí en Argentina les digo, y no se lo creen, que mi pueblo tiene 10 cuadras, algo que es así, pero que para la escala de Buenos Aires es impensable. Muy bien. Bueno, y ahora que tocas el tema de Argentina, ¿por qué? ¿Por qué decidiste mudarte a Argentina, Carlos? Bien, por varias razones. La primera es porque siempre me ha gustado mucho viajar y nunca había estado en Sudamérica y quería tener la experiencia de viajar a un país sudamericano y a partir de aquí pues ir poco a poco conociendo más de esta región, de este continente. Y por supuesto me facilitó mucho el hecho de que mi hermano vive en Argentina, porque la pareja de mi hermano es argentina y tengo una sobrina. La hija de mi hermano nació en Buenos Aires unos meses antes del inicio de la epidemia de COVID. Oh, Yo no conocía a la niña, entonces cuando abrieron el aeropuerto en noviembre de 2021, tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires para conocer a mi sobrina y esa fue la principal razón. Ahora me ha mm. gustado y quiero estar acá estudiando durante un tiempo. Me imagino, estás en Buenos Aires, Carlos. Sí, 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 sí. Estoy en Buenos En- Aires y estoy muy cerca del centro. En realidad, vivo en un barrio que se llama Belgrano, que es un barrio muy tranquilo y además dispone del metro, que acá le llaman subte, y puedes llegar a, por ejemplo, a la Casa Rosada, que es la casa presidencial de Argentina. Son unos 25 minutos desde mi casa, o sea, muy mm. cerca. Y digo, obviamente en cuestiones de tamaño, la comparación entre tu pueblo en España es grandísima, pero ¿en qué otros aspectos tú crees que es diferente la vida que tenías en España a la vida que tienes ahora en Buenos Aires? Bien, hay varios factores que hacen que mi vida sea muy diferente. Para empezar, la escala. Vivo en un lugar mucho más grande. Entonces, no solo por estar en otro país, sino por cambiar de un pueblo pequeño a una ciudad con millones de habitantes, que es mucho más grande que Madrid, es otro tipo de relación. Aquí, por ejemplo, me sorprende mucho que la gente normalmente no saluda. Eso no es una Mm, costumbre argentina, es simplemente una costumbre de ciudad grande, de megalópolis. cierto. La gente tiene mucha prisa, la gente vive a un ritmo muy acelerado, entonces la gente no se para a saludar, siempre va con prisas. Eso también ocurre en Madrid. No es una cuestión de Argentina, sino de vivir en ciudades grandes. Es otro tipo de relación, ¿no? Y los vecinos, en el lugar donde yo vivo, cambian mucho. La gente alquila apartamentos, entran y salen, no se conocen. Sin embargo, Mm. en el pueblo lo normal es que una persona viva en una casa toda su vida y la gente se conoce. Claro, hacen este contacto diario, ya, ya. Ujú. Pero sí, sí que tienes razón, porque aquí en Londres, yo creo que la gente valora mucho incluso este sentido de anonimato, de ser Ujú. simplemente como una pieza en la ciudad y a veces ni siquiera nos hablamos en todo el día, pero estoy de acuerdo contigo que es algo de las ciudades grandes, yo creo, definitivamente. Y por ejemplo, en cuestiones de la comida, Ujú. es muy diferente. Bueno, la comida argentina sí es diferente de la comida española, pero curiosamente Buenos Aires, que es una capital y es una ciudad muy grande, tiene una variedad de comida increíble. Para mí es muy sorprendente porque en mi barrio, usando delivery, puedo conseguir comida mexicana, peruana, japonesa, es decir, para una persona que siempre ha vivido en un lugar pequeño o en ciudades donde eso no existía,
la verdad es que el acceso a la comida internacional en Buenos Aires es increíble. Mm. ¿Ya has probado comida española en Sí, Argentina? sí, 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 sí. Cerca de mi casa hay un restaurante español y a veces he comprado tortilla de patata para llevar, porque una tortilla de patata me sirve para varios días y tienen paella, tienen de todo. Pero si hablamos de platos típicos de Argentina, aquí una de las comidas más típicas que hay es el asado, que es también un evento social. Lo que podemos entender por un asado es una barbacoa. Y los argentinos hacen Mm. mucha vida social en los asados. Normalmente cuando conoces a argentinos, no sois amigos de verdad hasta que no compartís un asado. Y es cuando te invitan a ti y a un grupo de personas a participar en una barbacoa. Pero es algo más que una barbacoa. Es siempre un evento, digamos, de grupo, de estar juntos, disfrutar. Eso es el asado, normalmente de carne de vaca. Ujú. Y este asado, por ejemplo, porque dices que es como que el último peldaño, ¿no? Para decir, ya somos Ujú. amigos, si vamos a compartir este asado. Por lo general es en casa de la persona que te invita, imagino, ¿no? Sí, O es por en lo un general sí, restaurante. Ujú. pero los asados son toda una institución hasta el punto de que en los apartamentos, en los pisos, es común que exista una parrilla pública. Ah, Y es wow. algo muy sorprendente que no existe, por supuesto, en España. Pero en mi apartamento y en muchísimos apartamentos, cuando accedes al edificio, al lado del parking hay un espacio que es como un patio público para las personas que viven en el apartamento y siempre hay varias parrillas para que las personas puedan hacer sus asados. En la universidad donde yo estudio, hay parrillas disponibles para los estudiantes y los Ah, qué estudiantes interesante. hacen sus asados en la universidad, en todos sitios. Todos los fines de semana la ciudad tiene el olor de la barbacoa porque miles de personas están haciendo asados en sus residencias, en sus casas. Qué interesante. Es completamente social. Completamente Sí, sí, social. sí, sí, es una institución social el asado. ¿Habría algún equivalente en España de este asado, por decir así, esta situación social para reforzar la Ujú. amistad? En Valencia funciona similar a la paella. Hacer una Mm. paella también es un evento social y las personas organizan paellas los fines de semana y se llama hacer una paella. Y Mm. sería algo bastante parecido, pero no al punto de encontrarte que como norma los edificios tengan espacios para hacer paella. Eso no existe. Aquí lo sorprendente es que prácticamente todos los edificios que yo he conocido tienen una parrilla que está a disponibilidad de las personas que habitan en el lugar. A mí lo que se me hace muy curioso es lo que mencionaste, pero que también en la universidad tienen Sí, 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 estos sí. lugares para las barbacoas, Y en pero las me empresas, y pregunto, en las en empresas. las empresas también, pero en la Sí, sí. universidad yo me pregunto, ¿en qué momento compras la carne o dónde compras la carne? No creo que la Cla- lleves en tu Sí, 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 mochila. sí, 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 sí. Ah, sí. La gente la lleva. Por ejemplo, mis compañeros hicieron un asado cuando comenzó el curso y quedamos un día y hubo una o dos personas encargadas de comprar la carne y llegaron allí con la carne. Hicimos la carne después de clase. Ujú. Hay heladeras o neveras, eso es interesante porque en Argentina le dicen heladeras y en España son frigoríficos o neveras. Y moviéndonos ya, digamos, a un ramo más de lingüística, por decir así, Ujú. porque
obviamente Argentina, siendo un país hispano en cuestiones de lengua, tú no tienes ningún problema, pero sí que debe de haber diferencias entre el español, entre el castellano de la península ibérica y Argentina. ¿Qué has observado, Carlos, en estos meses que has estado ahí? Bueno, pues a veces tengo que pedir, digamos, la explicación de alguna palabra o de alguna expresión, porque sí que hay bastantes palabras que no utilizamos en España. Afortunadamente, realmente es un país latino y, por supuesto, es el mismo idioma y rápidamente puedes conocer, pero sí que hay, sobre todo a nivel de vocabulario, muchas diferencias. Y también a nivel de gramática, existe el voseo, que no se Mm, utiliza en España, y es que en Argentina no existe la segunda persona del singular tú. Ellos utilizan vos como tú, que vos no es usted, porque usted ujú. sí existe. Los argentinos tienen usted y tienen vos. Vos no es formal. Muchas personas piensan que vos es formal y no es así. Formal en Argentina es usted, igual que en Ya. España. Y Ujú. tienen para hablar a diario el vos, que además tiene una conjugación diferente que debes aprender. Ah, claro, porque si decimos, por ejemplo, tú sabes, la conjugación de vos con el verbo saber sería diferente, entonces. Sí, es vos sabés. Ah, entonces es el acento que va en la última sílaba. Y cambia el final. La conjugación de vos es el infinitivo sin la R. En lugar de la R es una S y Ajá. con un acento. Ah, mira, ok. Por ejemplo, tú trabajas es lo más parecido. El grupo primero, los verbos que terminan en AR, son los más parecidos a la conjugación de vos. Por ejemplo, tú trabajas. En Ujú. Argentina es vos trabajás. Ya, ok, ok. Con acento. Con acento, el acento en la última sílaba. La conjugación de vos es muy sencilla. Se elimina la R del infinitivo, solamente eso, se elimina la R del infinitivo, se coloca una S y se Ujú, coloca el acento en la última vocal. Entonces, de comer, vos comés. De ujú. vivir, vos vivís. Ya. Ah, mira, qué interesante, pero obviamente eso no interfiere para nada en la comunicación, ¿no? Digamos, entre un castellano de España y el castellano de No, 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 Argentina. no. Y además se aprende rápido y de todas maneras yo no lo utilizo. Cuando hablo Claro. con los argentinos, hablo en español de la península, es lo normal porque soy Mm, de allí, y ellos hablan utilizando el vos y no hay ningún problema. Sí mm. hay más dificultad con algunas palabras. Si quieres o si querés en argentino, podemos, podemos comentar un poco del Claro, vocabulario. ¿qué palabras, digamos, has encontrado curiosas o que de plano no comprendiste para nada? Bueno, tengo muchas cosas y muy variadas. Vamos a empezar para que los estudiantes conozcan un poco sobre Argentina, hablando de una figura internacional muy conocida que es el Che Guevara. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué le dicen Che Guevara? Y la respuesta está en la forma de hablar de los argentinos. El Che Guevara no se llamaba Che, se llamaba Ernesto, Ernesto Ah, Guevara. mira. Pero la palabra Che es una muletilla de los argentinos. Y los cubanos le decían Che de broma. Porque Claro. los argentinos cuando hablan, todo el tiempo dicen Che. Por ejemplo, dicen, ¿quieres tomar un café? Che. Vamos al cine, che. Pero mira qué Siempre. interesante, porque yo pensé que el che era, digamos, el equivalente de tío en España. No.
No, yo también lo Ah, pensaba antes de venir acá, pero che es una muletilla que yo no sé traducir realmente, porque no he encontrado nada similar, porque ellos terminan, cuando hablan con otra persona, terminan diciendo che, o con un grupo, por ejemplo, hay un grupo de amigas, todas chicas, por eso no tiene género, y dicen, bueno, estamos aburridas. ¿Qué hacemos, che? mira. Sí, claro, porque ahora que reflexiono, digamos, en el español de España, si dices, has visto a esta tía, por ejemplo, para decir a esta chica, o sea, en Argentina no funcionaría decir, has visto a esta che, por ejemplo, No, 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 en no absoluto. funciona. Che, en España sería algo así como la muletilla que hay en Andalucía de decir cuando Ya, terminamos una frase, por ejemplo, dice, ¿te has enterado? Algo ya. así. Pero Mira, che no tiene ningún significado. Simplemente es este tipo de palabras que sirven para como confirmar que la otra persona te ha escuchado. Porque cuando dicen che, miran a la cara de la persona y esperan que la otra persona realice algún gesto para demostrar que se ha enterado. Pero che no tiene ningún significado, es simplemente para conectar con la otra persona. Y lo dicen todo el rato. Cada día escuchas che 1000 veces. súper interesante. No, no sabía ese dato, qué bien. ¿Alguna otra palabra? Sí, hablando de chico y chica, en Argentina se utiliza pibe y piba. Ajá, Es curioso porque en España se utiliza piba, en España de una manera muy coloquial, a las chicas se le pueden decir pibas, pero a los chicos no se les dice pibe. Y en ya. Argentina existen los dos. Entonces, un pibe es un chico desde los 10 11 años hasta los 30 casi. Es muy amplio. Mm. Entonces, Pero esta ujú. palabra, fíjate que esta palabra pibe, Sí, yo la había visto en este cómic muy famoso argentino, Mafalda, sí, el que claro. todo mundo Mm. hemos leído en Latinoamérica. Pero yo pensé que pibe solamente lo usaban para niños, porque el cómic es con niños, ¿no? Pero dices ahora que son jóvenes también, o sea, es chico y En- chica. Igual que en España, antes chicos solo se utilizaba hasta la adolescencia, pero Ujú. en las sociedades modernas, que vivimos en sociedades donde la adolescencia se alarga mucho, la palabra ha aumentado. Y es cierto lo que dices, porque Mafalda es de los años 50 y 60. En aquella época, pibe estaba más ligado a la adolescencia y tal, pero ahora, pues como igual que en todo el mundo, la gente tiene un estilo de vida diferente, más, digamos, más de ocio, la juventud se alarga, entonces cada vez, yo ya soy muy mayor para que me digan pibe, pero Ya. cada vez se alarga más el uso de la palabra pibe. Mm. Yo he escuchado con amigos argentinos aquí en Londres, de repente Ujú. usan la palabra pero flaco. ¿No, no te ha tocado escuchar? Flaco es colega. Es colega, ok. Ujú. O depende, porque si tú se lo dices a un amigo es colega, pero también puede significar tío si ves a Ujú. alguien por la calle y dices, ¿quién es ese flaco? ¿Quién es ese Sí, tío? pero ¿solamente es para los hombres o también lo usan? ¿Quién es esa flaca, por ejemplo? No lo he escuchado, porque a las mujeres en ese sentido le dicen mina. ¿Quién es esa mina? Claro. Tienen el término para tía, digamos, mina. Claro, tío sería flaco y tía sería mina, porque mino no existe. Mira. Entonces, funcionan, flaco y mina funcionan un poco juntos, pero a las mujeres le dicen mina. ¿Quién es esa mina? Ya, ok. Y por ejemplo, estas cuestiones diferentes o estas palabras, digamos, que difieren tanto, ¿te han traído algún shock?
¿Has estado choqueado por algo en Argentina o digamos Bueno, algún malentendido? En Argentina hay que tener mucho cuidado con el verbo coger, Ujú. porque en España utilizamos todo el tiempo el verbo coger, coger el autobús, coger un vaso, coger una cuchara. En Argentina tiene connotaciones sexuales, entonces Ya. no se puede utilizar el verbo coger. En concreto no he tenido ninguna situación, pero sí que es verdad que al principio siempre estaba en mi cabeza diciendo, no digas coger, no digas coger. Ellos utilizan agarrar. Sí. Entonces, se dice agarrar un libro, agarrar un vaso de agua y la palabra coger está totalmente prohibida en, digamos, en contextos formales porque es una palabra que se utiliza exclusivamente en el ámbito sexual. Ya, en México es igual. En México la Ujú. palabra coger tiene connotaciones sexuales, como dijiste. Pero sí que yo creo que, por ejemplo, si la gente sabe que eres español y escuchan coger, lo tomarán natural, Sí, digamos, porque la gente sabe que allá se usa el verbo coger. sí, Pero sí, sí que es claro. cierto que siempre vas a desencadenar ciertas risas, a veces dependiendo, ¿no? De lo que dices, si voy a coger un taxi, por ejemplo, Sí, o un exacto. autobús. Suena un poco ridículo acá. Pero sí que Claro. es verdad que al ser extranjero, yo lo he hablado con amigos y amigas y siempre me decían que a mí no me ocurriría porque enseguida la gente sabría, ellos saben inmediatamente que soy español. Igual Claro. que si yo escucho a alguien de México, en un segundo sé que la persona es de México. Eso, entonces, cuando saben que la persona es española, ya se desconecta un poco el chip y pueden reírse, pero nadie se lo tomaría como una ofensa, porque todo el mundo ve series españolas, todo el mundo ve películas españolas, leen libros de España y obviamente se utiliza el verbo en el sentido peninsular. Sí, yo creo que es más nuestras ganas de querer reírnos que realmente Claro. o que lo que nos ofendemos, pero bueno. Y por ejemplo, en cuestiones culturales, ya dejando a un lado la lengua, Ujú. digamos en los hábitos y tradiciones de los argentinos, ¿has encontrado algo diferente? Sí, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, al principio tenía un poco no problemas, pero sí de timidez de cómo saludar a las mujeres acá en Argentina, Ujú. porque yo siempre intentaba darles dos besos y ellas se sentían un poco violentas. Ya solo doy uno, porque Sí. en España, cuando saludamos a una mujer, normalmente damos dos besos. Y en Argentina, para saludar a una mujer, se da solamente un beso. Ah, claro, claro. Entonces, si les das un beso y no se estaban esperando el Claro, segundo, entonces entonces sí. parece una cosa que puede intimidar, obviamente. Ujú. ¿Y cómo se saluda a un hombre? Igual que en España, se le da la mano, se le da un Mm, abrazo. En ese sentido, no hay claramente una diferencia. O si es un buen amigo, le puedes dar un beso igual que una chica, pero uno, no dos. En ujú, España, los amigos también se pueden dar dos besos, pero en España ujú. siempre es dos. En Argentina es solo uno. ¿En México cómo es? En México es un beso, pero en México nos Ujú, gusta mucho abrazar también. Y recuerdo que al principio yo también no sabía que depende del país. Y una vez con una amiga china que la ujú. conocí, ahí voy yo, ya sabes, a abrazarla por completo. Y recuerdo que como tú dices, sí como que se sintió un poco, digamos, ofendida, yo creo, porque no están acostumbrados a ese tipo de saludos. Claro. En México, hombres nunca se dan un beso. Con mujeres sí, uno nada más. No nos damos dos besos, pero sí que nos gusta mucho abrazar. Yo diría que es muy común, sobre todo cuando ya es la segunda vez que ves a Ujú. alguien. Una de las cosas que más llaman la atención a los españoles y en general a agentes de otros países es que, con perdón de los porteños, la gente de Buenos Aires, el tráfico es un caos y además
los coches no se detienen en los pasos de cebra. Ah, eso es Entonces peligroso. es peligroso y tienes que conocerlo. Los pasos de cebra existen porque son el lugar donde cruza la gente, Claro. pero en Buenos Aires no esperes que el coche se detenga. Tú debes llegar al paso de cebra y tienes que esperar a que los coches pasen. Si tú pasas y el coche no va a parar y puedes tener un problema. Eso sí fue un choque cultural importante. Claro, claro. Pero, por ejemplo, si estás cruzando Ujú. y el coche te ve y le haces la señal, si para, me imagino, o no. Para, si tú ya estás cruzando, para, pero para muy Ah, cerca de ti, para dentro del paso de cebra. Y además, normalmente te va a mirar con mala cara. ya. O si para fuera, te lo hace como un regalo y va a esperar que tú le des las gracias. Pero no Wow. existe la idea de detenerse en los pasos de cebra y dejar cruzar. Y tiene un sentido, no es que la gente sea irrespetuosa ni nada, es que la ciudad es muy grande, el tráfico es enorme, hay muchos atascos y realmente si se pararan todo el tiempo, el tráfico colapsaría. Es decir, no Ya. pueden pararse todo el tiempo porque si no sería imposible utilizar el auto, el coche. Es la propia estructura de cómo funciona el transporte acá porque no hay suficiente transporte público, entonces hay mucho tráfico y eso provoca que los coches intenten moverse porque realmente van muy despacios porque hay muchos atascos. Sí, fíjate que ese mismo problema tenemos en muchas ciudades en México, pero como dices, es una cuestión del transporte público, de la organización del transporte público. Y bueno, no sé si en Argentina sea igual, pero en México tenemos mucho la cultura de tener un coche y sumándole este transporte público que no funciona muy bien, pues se crea un caos enorme, como tú Sí, mencionas. sí. Eso aquí es igual y ocurre eso. Entonces, yo no tengo coche acá y realmente si puedo no lo tendría porque además me muevo en metro, pero el problema del metro es que Buenos Aires es muy grande, Ciudad de México es más grande, pero Buenos Aires tiene 8 millones de habitantes, entonces Mm, Buenos Aires es el doble de grande que Madrid. Y Buenos Aires tiene muchísimas menos líneas de metro que Madrid, por ejemplo. Entonces, el metro no llega a todos los barrios. Con el metro puedes ir a claro. algunos sitios, pero si necesitas ir por trabajo o por otros temas a otros barrios, realmente necesitas el coche. Porque en colectivo, eso es otra cosa interesante, acá los autobuses no se llaman autobuses, se llaman colectivos. En Ok. colectivo es muy lento el desplazamiento. Entonces, claro, hay cultura del coche, la gente quiere tener coche, todo el mundo tiene coche y al final el resultado es que hay muchos atascos. Pero me imagino que aún con todo este tráfico, debe de haber lugares bonitos e interesantes en Buenos Aires, ¿no? ¿Tienes algún lugar favorito de la Sí, ciudad? sí, la ciudad es muy bonita y hay barrios históricos. En el sur de la ciudad, por ejemplo, están los lugares que se dedican al tango y que se dedican a la música folclórica. Sobre lugares me gusta mucho el barrio de San Telmo, que es un barrio muy tradicional, está en el centro de la ciudad y cuenta pues con mercados tradicionales donde todos los fines de semana hay ferias, que para ellos una feria es mercados en la calle, a eso llaman Ujú. feria acá en Buenos Aires, y en el barrio de San Telmo pues hay bares muy antiguos que puedes disfrutar pues de cerveza artesanal, también hay lugares para escuchar música en directo, galerías de arte, museos, es como la zona más bohemia de la ciudad, Mm. esa zona de San Telmo. Y la ventaja de vivir en una ciudad tan grande que tienes muchas Ujú. opciones, me imagino.
Sí, y además, por ejemplo, también hay espacios naturales muy interesantes. Mm, Cerca de mi casa hay un parque inmenso que se llama el Bosque de Palermo, que es estupendo para hacer ejercicio y para disfrutar un poco de aire limpio que se necesita mm. viviendo en una ciudad grande. Y es una zona que no sé cuántos kilómetros tiene, pero puede tener fácilmente 6 o 8 kilómetros y puedes pasear todo el día. Hay también un lago, hay espacios para los niños, espacios para hacer picnic. Por supuesto, hay parrillas para hacer asado públicas Mm. y es un lugar muy bonito. Y en esta cuestión social, Carlos, porque tengo curiosidad de saber si es fácil hacerse de amigos argentinos, si la gente está abierta, digamos, a los extranjeros. ¿Cómo te ha ido en este aspecto? Bueno, se dan varias circunstancias. Ahora estamos saliendo de la pandemia, del COVID, y yo creo que en todo el mundo ha disminuido la vida social. Es algo que se está, digamos, recuperando poco a poco. Mm, en Buenos Aires no es fácil hacer amigos, como yo creo que no es fácil hacer amigos en ninguna megalópolis, en ninguna ciudad grande. En Madrid tampoco es fácil hacer amigos. Normalmente haces amigos cuando compartes actividad. Por ejemplo, en mi caso, pues la gente que conozco pues son de grupos de intercambio de idiomas que se organizan en un barrio también muy interesante que se llama Palermo. El barrio de Palermo es un barrio donde vive mucha gente joven y donde hay muchas librerías y también muchos restaurantes. Y hay algunos bares que organizan intercambios de idiomas. Y en esos sitios, pues la gente está muy abierta a conocer. Y hay argentinos y también hay extranjeros de todo el mundo, de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. De todas maneras, en general, los argentinos son gente muy amable y en el sentido de que, por ejemplo, yo siempre que he necesitado algún favor o que alguien me ayude, nunca he tenido problemas para encontrar gente. Y ahora en la universidad, por ejemplo, pues la gente es muy amable y tengo muy buena relación con los compañeros. Aunque los compañeros son muchísimo más jóvenes que yo, porque ellos tienen como 15 años menos que yo, pero la verdad es que son gente muy, muy simpática. Ya, qué bueno. ¿Cómo te ha ido con eso de tener compañeros más jóvenes que tú? Pues es un reto, porque uno se siente mayor, aunque yo todavía Sí. me considero una persona joven, pero sí que es un reto y sobre todo porque cuando estudias con gente joven te das cuenta digamos, del potencial que tienen y de las Mm. capacidades que tiene la gente joven. Y uno, claro, no le puede dedicar el mismo tiempo que ellos. Yo estudio con mucha pasión y me encanta, pero tengo otras responsabilidades que ellos no tienen. Entonces, se les ve con un poco de envidia, pues el que ellos pueden disfrutar de la vida universitaria al 100%, estudiar y luego irse de joda, de fiesta. Ir de joda es Sí, salir de fiesta en Argentina. ir de joda. Exacto. Y yo ya no tengo tiempo ni fuerzas para estar hasta las 4 o las 5 de la mañana de fiesta. Pero me gusta la experiencia de volver a la universidad. Qué bueno, me da mucho gusto, Carlos. Y bueno, para terminar, quisiera saber qué es lo que extrañas de tu tierra, qué extrañas de España, porque sé que estás con tu hermano, lo cual Sí, es ¿eh? genial, porque estás con familia, pero ¿hay algo más que te haga falta, digamos, de tu país? Bueno, de España hay varias cosas que echo de menos. La primera es el jamón serrano, porque nosotros desayunamos con jamón serrano y lo consumimos mucho. En Argentina prácticamente no hay y si hay no es de muy buena calidad y es muy caro porque aquí no Ujú. existe. Entonces, a nivel de comida, echo de menos el jamón serrano y también echo de menos el aceite de oliva, que acá es un poco Claro. caro y es difícil de encontrar.
Y luego en Sevilla a mí me gustaba mucho disfrutar del flamenco y en Argentina es difícil encontrar lugares donde escuchar flamenco. Ya. Y por ejemplo, porque mencionaste que son muy carnívoros en Argentina, Ujú. pero entonces tal vez no consumen mucho cerdo, es más No, vaca. es vaca. Ah, Ellos son grandes ah. productores de carne de vaca y realmente el consumo de cerdo no es muy alto en Argentina. Pero y por consiguiente, ¿la carne de vaca es barata o digamos la de cerdo es más cara porque es más rara o cómo están cuestiones de precio la carne? Bueno, en Argentina barato hay poco. Argentina es un país que Mm, tiene muchos problemas de inflación, siempre suben los precios. Entonces, para un sueldo argentino, podemos decir que comer carne no es barato, ninguna. ya. Pero sí que es verdad que la carne de vaca comparativamente es más barata que, por ejemplo, la carne de cerdo u otras. Ya, ok. Bueno, y ya nada más para terminar, mencionaste que comes jamón serrano para desayunar. Sí, cuando puedo, Ah, pero mira. aquí es complicado. A veces lo encuentro, pero no es el jamón serrano que suelo disfrutar. Es que los argentinos normalmente desayunan croissant. Es un desayuno muy Claro. europeo y no hay mucha costumbre de tomar tostadas. En algunas cafeterías es difícil encontrar las tostadas que comemos los españoles, porque la gente desayuna dulce. ¿Y ahora con qué has reemplazado tu desayuno si no hay jamón serrano? Pues utilizo queso para untar. Estoy Claro. tomando pan tostado con queso Filadelfia. Es mi desayuno. Bueno, no se compara con jamón serrano, No. obviamente, pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Fue muy, muy interesante y la verdad que he aprendido dos cosas que no sabía y me da mucho gusto que te la estés pasando muy, muy bien en Argentina. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti también. Y cuando quieras continuamos. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.